Buen día, mi nombre es Caterina Puente y en esta oportunidad voy a estar explicando un ejercicio de estática correspondiente al tema de momento de inercia. Bien, tenemos este ejercicio en el cual nos dan tres figuras. Es una figura compuesta. Está compuesta por este triángulo, está compuesta por este rectángulo y está compuesta por este círculo. Bien, aquí tenemos estas tres figuras. Nuestro triángulo es de base de 300 y de altura 200. Nuestro rectángulo es de base 300 igual y de altura 200. Y el radio de este círculo es de 75 milímetros. Bien, ahora vamos a ir primero con respecto al eje X. Con respecto al eje X, su momento de inercia, debido a que está pasando por el eje, la figura, vamos a hallar con esta fórmula, que es el momento de inercia es igual a base por altura al cubo sobre 12. Entonces es lo que tenemos aquí. Reemplazando, nosotros tenemos la base, que es 300, por la altura, que es 200 al cubo sobre 12. Entonces esto de aquí nos da un resultado de 2 por 10 a la 8. Ahora, el momento de inercia en el rectángulo. Como el rectángulo está pasando también por el eje X, vamos a utilizar la fórmula que es base por altura al cubo sobre 3. Ese momento de inercia es para el rectángulo. Entonces reemplazamos. Tenemos de base que es 300, tenemos de altura que es 200 al cubo sobre 3. Resolviendo esto nos da 8 por 10 a la 8. Ahora, el momento de inercia de un círculo. Para hallar el momento de inercia de un círculo, como este no está pasando el eje por el centro, entonces vamos a hallarlo de esta manera. Vamos a hallar nuestra fórmula, que tenemos que el momento de inercia de un objeto que no está es igual a su momento de inercia más la distancia al cuadrado por el área. Entonces hacemos así. Al ser un círculo vacío vamos a poner el signo negativo. Entonces hacemos el momento de inercia con respecto al círculo es pi por r cuartos sobre 4. Reemplazamos pi por r cuartos, a la 4, entonces sería 75 a la cuarta sobre 4. Vamos a sumarle su distancia desde el eje X hasta su centro, o sea, serían solamente 100 milímetros. 100 milímetros al cuadrado, y por el área, que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces sería pi por 75 al cuadrado. Resolviendo esto, tenemos que tener en cuenta que como es un círculo vacío va a salir negativo y sería menos 2.01 por 10 a la 8. Ahora tenemos nuestro momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Cómo se va a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer con la figura del triángulo rectángulo. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, pero nuestro eje no está pasando por la línea del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hallar su momento de inercia con respecto a su centroide y vamos a hallar igual la fórmula, que es de manera general, que para hallar el momento de inercia es momento de inercia del centroide del triángulo rectángulo más la distancia al cuadrado por la altura. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, vamos a reemplazar el momento de inercia con respecto al centroide de un triángulo rectángulo es base al cubo por altura sobre 36. Entonces eso lo vamos a reemplazar aquí. Entonces la base del triángulo rectángulo, que es 300, su altura 200 y pues sobre 36 y su base al cubo. A eso vamos a sumarle su distancia al cuadrado. Entonces sabemos que la distancia va a ser a 2/3 de aquí. Entonces básicamente esto mide 100, esto mide 100 y esto mide 100. Entonces vamos a coger estos dos y eso quiere decir que su centroide, que está aquí, va a estar a 200. Entonces va a ser más 200 al cuadrado, y por el área del triángulo, que es base, que es 300, altura 200 sobre 2. Y esto nos va a dar un total de 0.13 por 10 a la 10. Ahora, hallamos el momento de inercia con respecto al rectángulo. Igual, con respecto al rectángulo, pero para su centroide va a ser igual a base al cubo por la altura sobre 12. Reemplazamos aquí, que va a ser la base 300 al cubo más 2 por 200 sobre 12.
más su distancia hasta su centroide, que entonces va a ser hasta aquí, que va a coger 300 y 150, que sería 450 al cuadrado, por su área, que va a ser base por altura, que es 300 por 200, y esto nos va a dar una igual a 1,26 por 10 a la 10. Ahora, del círculo haremos lo mismo, entonces va a ser su momento de inercia con respecto a su centroide, que va a ser igual a pi por radio a la cuarta sobre 4, entonces reemplazamos, va a ser pi por 75 a la cuarta sobre 4, teniendo en cuenta que como es un círculo vacío va a ser negativo, más su distancia desde el eje Y hasta su centroide, que va a ser 450, debido a que es la suma de estos dos, sería 450 al cuadrado por su área, que es pi por radio al cuadrado, que es pi por 75 al cuadrado. Esto nos da un total de 0,36 por 10 a la 10. Ahora, de manera total, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solamente hacer las operaciones adecuadas para que podamos resolverlo. Entonces, sumando esto, con respecto al eje X va a ser, como tenemos un factor en común que es 10 a la 8, solo vamos a resolver los números. 2 más 8 menos 2,01. Esto nos va a dar igual a 7,99 por 10 a la 8 en cuanto a la inercia en el eje X. Ahora, el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual a 0,13 más 1,26 más 0,36. Bueno, en el caso último sería menos 0. Entonces, su momento de inercia en el eje Y va a ser igual a 1,03. Y eso sería todo.